Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio en este libro de Abdías, y vamos a comenzar con el versículo 15. Hay solo 21 versículos en todo este libro. Esto quiere decir que solo nos quedan 7 versículos para terminar. Como ya hemos indicado, este es el libro más breve del Antiguo Testamento. En los primeros 16 versículos tenemos el juicio de Edom, la destrucción de esa nación. En los primeros 9 versículos vimos la acusación de Dios contra Edom. La acusación contra Edom fue el orgullo del corazón, una actitud de la vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Y Dios dice que Él aborrece eso. Luego vimos el crimen de Edom, en los versículos 10 al 14, porque la actitud de la vida lleva a ciertas acciones. Y aquí tenemos un catálogo de acciones en los versículos 10 al 14. Eso lo observamos en nuestro programa anterior. En el día de hoy vamos a ver la catástrofe que vino sobre Edom, lo cual se menciona en los versículos 15 y 16. Y queremos que usted note esto porque es una sección bastante importante y quizá un poco difícil. El versículo 15 entonces dice: «Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza». Aquí dice, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Esto mira hacia el futuro, al día de Jehová. Nuevamente, esto es, como hemos tratado de mostrar en la palabra de Dios, una expresión técnica que cubre un período de tiempo que comienza con la gran tribulación. En el presente estamos viviendo en el día de gracia, o en el día de Jesucristo. El énfasis hoy es en el Espíritu Santo, que toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Luego, después que la iglesia sea quitada, comienza el día de Jehová. Él comienza a actuar en juicio. El día de Dios siempre comienza con la noche. Ya hemos visto lo que dice Génesis capítulo 1. En el versículo 5 dice, «Y fue la tarde y la mañana un día». Luego en el versículo 8 dice, «Y fue la tarde y la mañana el día segundo». Luego en el versículo 13 dice, «Y fue la tarde y la mañana el día tercero», y así sucesivamente. Así es que comienza con las tinieblas y el juicio de la gran tribulación. Y luego finalmente tenemos que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y esa es la venida del Señor Jesucristo a la tierra a establecer su reino. En ese momento habrá ciertas naciones que van a entrar al reino. Usted recuerda lo que Jesús dijo en su discurso del Monte de los Olivos, que todas las naciones se iban a reunir delante de Él. Hablando francamente, amigo oyente, quisiéramos decirle que no está muy claro para nosotros si estas naciones del pasado que han desaparecido hace mucho tiempo serán levantadas nuevamente para ser juzgadas como una nación en ese tiempo, o si será durante el juicio del gran trono blanco. Encontramos que hay algunos comentaristas que se refieren a esto. Por ejemplo, hay un libro que es muy bueno y dice que Edom será completamente destruida. Y luego él dice que será nuevamente levantada en los últimos días de la historia mundial. Ahora nosotros creemos que Edom volverá a ser una nación. Ese es nuestro punto de vista privado, digamos, nuestra propia interpretación. Y estamos seguros que usted ha descubierto que si nosotros nos apartamos por una cierta rama, pues es mejor que usted no se vaya con nosotros porque esa rama se puede quebrar. Pero nosotros opinamos que cuando Abdías menciona aquí que cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, quiere decir que Edom llegará a ser una nación en los días finales. Pero ahora ellos han desaparecido como nación. Ahora alguien quizá pueda preguntar, ¿y podría suceder esto? Bueno, por cierto que así sucedió con la nación de Israel. Por 2500 años ellos no fueron una nación, y ahora han llegado a ser una nación. Y ellos, por cierto, que han tenido muchos problemas desde que llegaron a ser una nación. Bien, aquí leemos, «Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones». ¿Y cómo va uno a interpretar eso de todas las naciones? Bueno, lo interpretamos como que quiere decir todas las naciones. Y el día de Jehová es el día cuando muchas de estas naciones del pasado volverán a existir otra vez. Creemos que esto es algo que la palabra de Dios nos presenta claramente. Amigo oyente, una nación es responsable ante Dios, como lo es la gente de esa nación.
Si usted, amigo oyente, ha estado con nosotros desde el comienzo de estos estudios bíblicos, recordará que cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, Dios presentó una ley bastante fuera de lo común. Allí dicen los versículos 1 y 2, «Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y la ciudad que estuviera más cerca del muerto, esa ciudad era la responsable por ese hombre. Ellos tenían que hacerse cargo de ese caso y tratar de descubrir quién había dado muerte a ese hombre. Es decir, que esa ciudad es responsable. Y creemos, amigo oyente, que aquí tenemos un gran principio establecido por Dios. Usted y yo en el presente, como creyentes, podemos hablar en cuanto a nuestra ciudadanía en el cielo y la iglesia celestial que estará allí, y esto es cierto. Pero los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. Nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos de la nación de la cual somos miembros, y debemos tener cierta influencia para Dios en lo que podamos. Ahora, con esto no queremos decir que todo creyente tiene que meterse en la política, sino que opinamos que Dios puede usar más creyentes que hayan nacido de nuevo genuinamente en la política. Alguien ha dicho que la política es algo tan sucio en el presente que ningún creyente debiera meterse en eso. Bueno, pensamos que usted puede hacerlo. Pensamos que puede hacer eso, amigo oyente. Si un hombre como Lot podía meterse en la política en una ciudad como Sodoma, ya que él era uno de los jueces que se sentaba a las puertas de la ciudad, pensamos que un verdadero creyente puede estar dispuesto a mantenerse firme y a tomar una posición, y él puede ser usado por Dios en el gobierno. Por tanto, las naciones son responsables ante Dios. Ahora, esto no quiere decir que Él juzgará a las naciones en base a si ellas aceptaron o rechazaron a Cristo, porque nunca ha existido una nación que haya aceptado totalmente a Cristo. Creemos que siempre se ha cometido una equivocación cuando se habla de ciertas naciones afirmando que son naciones cristianas. Es muy cierto que la Iglesia ha tenido gran influencia en una nación, digamos como Inglaterra y otras naciones en el presente, pero nunca ha habido una época cuando pueda haberse dicho que alguna de esas naciones fue cristiana en realidad, porque todas las naciones en sí están lejos de Dios. Así es que, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y creemos que esta nación que Dios destruyó, bueno, ya no existe en el presente. O sea que la profecía se ha cumplido literalmente. La pregunta es, ¿van a regresar durante el día de Jehová esas naciones? Particularmente creemos que sí. Aquí leemos, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que sucedió a esta nación fue lo siguiente. Edom fue finalmente capturada por Babilonia. Los babilonios lograron esto introduciendo espías dentro de esa fortaleza que parecía inexpugnable, y los de Edom fueron capturados aproximadamente en el mismo tiempo en que Israel fue capturada. Y en realidad, en los días postreros, vamos a ver que Edom estará nuevamente en la escena. Hay ciertas referencias bíblicas en cuanto a esto. No las vamos a buscar ahora, pero Isaías capítulo 63, versículos 1 al 6, por ejemplo, es una referencia de que esta gente volverá a ser nuevamente una nación. Ellos fueron destruidos por Babilonia, pero los macabeos también los subyugaron, y luego finalmente vino Roma y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y en esa época desapareció Edom de la escena mundial como nación, y desde entonces no se ha sabido nada de ella. Pero volverán a regresar, y entonces encontramos que para el momento en que lleguemos al milenio, aunque parezca que no ha llegado esa nación a la escena mundial, ellos serán conocidos en la historia mundial otra vez. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Abdías de aquí en adelante. Como usted puede ver, este es un punto que se puede debatir. Y no vamos a entrar en argumentos o debates con nadie, porque esta es una de esas cosas en las Escrituras sobre las cuales no podemos ser muy claros. Porque después de todo, ¿qué importancia tiene para usted y para mí en el presente? Si descubrimos que Edom estará durante el milenio, bien. Si no está, bien también. Y no nos vamos a preocupar porque Dios es quien está obrando esto según su propio plan. Ahora el versículo 16 de este libro de Abdías dice, «De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido». Es decir,
Dios está diciendo aquí que de la forma en que ustedes han obrado, así obrarán los demás con ustedes. Serán recompensados de la misma manera. Esto es lo que se llama una justicia poética. Eso es algo que parece obrar en la historia humana. Una ley de retaliación. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí tenemos algo que puede ser llamado justicia poética. En la forma en que se comportó esa nación, así será juzgada. Las naciones que han utilizado la bomba atómica tienen que temblar, así como también aquellas que son guerreras, porque pensamos que Dios no permite que ninguna nación se salga con la suya. La historia de todas las naciones es que de la misma manera en que trataron a las demás, así es como serán tratadas también. Y eso es algo que hemos podido apreciar en la historia del mundo. Queremos seguir avanzando ahora a la última división principal de este libro, y consiste de solo unos cuantos versículos, y se refiere a la nación de Israel. De la misma manera en que se habla de la destrucción de Edom, también se habla de la restauración de Israel. En el versículo 17 tenemos la condición de Israel. En el versículo 18 tenemos el llamado de Israel. Y luego en los versículos 19 al 21 tenemos la consumación de todas las cosas. Es decir, que esta pequeña nación, y este pequeño libro que se refiere a esa pequeña nación, podemos ver cómo entra en el programa del Dios Todopoderoso, y todo aquello que se encuentra en ese programa del Dios Todopoderoso. Cada persona, no importa quién sea usted, es interesante ver que Dios piensa en usted, o usted no estaría aquí. Usted estaba en la mente de Dios. La gran pregunta es, ¿va usted a andar con Él? ¿Va usted a entrar a la eternidad con Él, o entrará a la eternidad contra Él? Notemos cómo encuadra esto aquí. Aquí tenemos a la nación de Israel que se presenta ante nosotros y el papel que va a jugar en el futuro. Aunque Dios la ha juzgado, no va a ser destruida como nación. En el versículo 17 leemos: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es decir que en el monte de Sión ofrecerá salvación para el mundo. Y allí es donde se ofrece para usted y para mí en el presente. El Señor Jesucristo vino y murió en el Gólgota por usted y por mí. Él regresará a la tierra, y creemos que aunque sus pies tocarán el monte de los olivos, Él entrará a Jerusalén otra vez, y creemos que Él reinará en la cima del monte Sión. Luego leemos, y será santo. No hay mucha santidad allí en el presente. Si usted visita el monte Sión, puede apreciar que allí no hay ninguna santidad. Tienen velas encendidas por todas partes, pero ellos se encuentran tan lejos de Dios como aquellos que no le conocen. No hay santidad allí, pero habrá santidad cuando el Señor Jesucristo reine. Luego leemos en la segunda parte del versículo 17, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esa expresión nos gusta mucho. Eso no lo han logrado todavía. Se encuentran en esa tierra como nación, eso es cierto. Han regresado a esa tierra, pero no han regresado a Dios, y como resultado, no han recuperado sus posesiones. ¿Qué diferencia, amigo oyente, entre tener una posesión y poseer su posesión? Ahora en el versículo 18 leemos, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Aquí tenemos el llamado de Israel. Ahora habrá un último juicio, un juicio final contra Esaú. Pensamos que Esaú es un reino que no entrará en los reinos eternos de esta tierra, que serán los reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que impide que ellos puedan entrar allí? Bueno, el orgullo del corazón, una actitud de vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Amigo oyente, si su decisión es la de vivir sin Dios, bueno, eso es lo que usted va a hacer, vivir precisamente sin Él. Ahora en el versículo 19 leemos, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Galaad se encuentra en la ribera oriental del río Jordán. Es decir, que por primera vez ellos ocuparán toda la tierra que Dios les había concedido. Dios había prometido a Abraham una tierra que contenía unos 780,000 kilómetros cuadrados.
Aún en su cenit, ellos solo ocuparon una 10ª parte de eso, es decir, unos 78,000 kilómetros cuadrados. Pero ellos ocuparán toda la tierra que Dios les había concedido. Amigo oyente, Él le había prometido a Abraham una tierra que tenía unos 780,000 kilómetros cuadrados. Notemos ahora lo que dice el versículo 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Sarepta se encuentra entre Tiro y Sidón, en Líbano. Media es la zona sur, es decir, la península de Sinaí. Ahora el versículo 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Aquí en esta sección tenemos la consumación de todas las cosas. Dice, y subirán salvadores al monte. Es decir, que Dios está avanzando hoy, sin desviarse, sin vacilar, hacia el cumplimiento de su propósito, que es el de colocar a su rey sobre el monte de Sión. Y Él moverá las cosas de aquí para allá, volcará eso, derribará aquello, y hará eso cuando llegue aquel que tiene derecho de reinar. En el día de hoy, el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Él no es el Rey en el presente. Él es el Salvador de los hombres y las mujeres que están andando en el presente con sus cabezas inclinadas como animales. Amigo oyente, solo los hombres pueden mirar hacia arriba, los animales miran hacia abajo. Hay solo uno que puede levantarles. La evolución no ha podido levantar a la humanidad ni un centímetro. Usted puede observar a nuestro mundo que ha sido educado en esta filosofía impía, este veneno mortal de un materialismo impío. El humanismo provocará sobre nosotros el juicio de Dios. Dios dice, aunque vosotros os elevareis, yo os derribaré. Pero el Señor Jesucristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nosotros miramos a Él hoy para ser salvos. Y le invitamos a usted, amigo oyente, a que haga exactamente lo mismo, a que acuda a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y le reciba como su único y suficiente Salvador personal. Bien, amigo oyente, llegamos así al final de nuestro estudio de este pequeño libro de Abdías. Confiamos que haya sido de verdadera bendición para usted, como lo ha sido para nosotros.